Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Saludos a todos los presentes, muchas gracias por sus comentarios. Me acaban de preguntar, Luis Rodríguez, ¿cómo está? Libertad, no dictaduras, País por la Libertad, Rafael Castillo. Me preguntas por el Papa. Mira, acabo de leer que el Papa le pide a la población del mundo reducir el consumo de carne de res. Como dicen por ahí, más largo que una semana sin carne. Sin embargo, la propuesta del Papa va por el lado del tema de que una vaca produce al día aproximadamente 300 litros de metano y esto afecta el aspecto del tema del cambio climático. Pero, perdón, para enfocarnos en el tema de hoy, yo estuve investigando qué otro presidente del planeta Tierra en la actualidad, qué otro presidente, a excepción de Vladimir Putin, está proponiendo darle pasaporte o nacionalidad a los ciudadanos rusos que están en su país. No sé si me escuchan a esta distancia de la pantalla, porque a esta distancia puedo ver muy bien los comentarios. Yo veo muy bien de lejos. Espero que me ayuden con el comentario. Sin embargo, va a continuar porque sí, es una propuesta. No sé si fue parte de un asesor o si fue de su propio cerebro que produjo esta idea, pero muy apropiada. ¿Por qué digo que apropiada? Porque mientras el mundo occidental está enviando armas de largo alcance, está enviando mercenarios a Ucrania, el presidente Putin está enviando pasaportes. Gracias, Josefina, está enviando pasaportes porque nada hay más importante para el tema del control de un territorio que precisamente empoderar a la gente de la población, no solamente con un pasaporte per se, como se dice, sino con, mire, el tema de las pensiones. Yo no sabía que en la zona de Luhansk y de Donetsk, desde hace ya varias semanas, Rusia está entregando pensiones, están enviando alimentos, cuadernos, libros para los niños, perdón, profesores, reconstruyendo las aulas, las zonas residenciales, los edificios de apartamentos. Y esto tiene mucho más poder que el tema de un referéndum, porque en un referéndum toma tiempo concretar qué día se va a hacer el referéndum. Sin embargo, aquí es de una forma más efectiva, porque en el año 2014, de parte del gobierno de Zelensky, estas tropas que iban allá a la zona de Donbass, a todo el que escuchaban hablando en ruso, le arrancaban el pasaporte, los hacían encerrar en sus habitaciones, no dejaban estudiar a los alumnos. Ahora Rusia no va a quitar, va a entregar pasaportes a aquellos cuyos padres, abuelos son de descendencia de Rusia, que tienen sus negocios, que tienen sus propiedades en territorio ucraniano. Y obviamente esto tiene algo en la línea, en la letra menudita, que no lo he escuchado en otros canales, pero sí lo escuché de alguien recientemente que dice lo siguiente: una vez que esta población tenga pasaporte ruso, ustedes se acuerdan de ese discurso de Putin a comienzos, que él decía, la soberanía de Rusia va hasta los lugares más lejanos donde estén los ciudadanos de Rusia. Y esto tiene mucho sentido, porque ya el gobierno de Ucrania y sus fuerzas armadas se van a cuidar de no atacar lugares dentro del territorio ucraniano donde existan habitantes con pasaporte ruso. Pasaporte ruso, y ya este número del pasaporte
va a estar asignado con la dirección de la vivienda, la ocupación, la edad, los apellidos, el parentesco, los amigos. Estos habitantes rusos que el 9 de mayo celebraron con el himno de Rusia este día tan importante para Rusia, son estos mismos que se van a acoger al tema de los pasaportes. Porque mientras esto ocurre, por ejemplo, en Ucrania, yo no veo que los Estados Unidos o Europa esté acogiendo a la población de Ucrania y le esté dando nacionalidad. Lo mucho que harán o que han hecho, les dan estatus de refugiados a las mujeres y a los hombres les entregan un arma. Vaya, pelee contra Rusia. Así sabe que no lo quiere hacer. O yo no he escuchado a los Estados Unidos recientemente que han ofrecido nacionalidad. O Boris Johnson en su época enviaba a los ucranianos, los enviaba a miles de kilómetros de distancia a otro continente para dificultar su situación como refugiados. Esto es una propuesta admirable. Mire, y yo no estoy en Ucrania, ni estoy cerca de Rusia, pero aquí en mi país hay una situación similar, amigo del canal. Los estoy saludando y estoy leyendo los comentarios mientras les estoy hablando. Gracias, Tirso, por tu comentario. Miren, desde acá de Colombia hemos recibido más de 1.700.000 venezolanos. No del buen corazón del presidente, que ya va de salida, sino porque USAID y otros países del mundo, los Estados Unidos, enviaron millones de dólares para ser distribuidos a los bolsillos de estos amigos de Venezuela que llegaban caminando desde allá tan lejos, caminando que les tocaba de su vida en ese lugar tan frío que se me olvida el nombre exactamente por donde tienen que venir caminando y llegar a nuestras ciudades, verlos en las calles casi que de limosneros y ni un centavo de estos dineros le llegó a sus bolsillos. A mí me parece una excelente propuesta que el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, considere algo similar a lo que está haciendo en el día de hoy Vladimir Putin. Una propuesta histórica, jamás, nunca antes la había escuchado y me llenó de energía y de ánimo, porque como veo yo la situación desde Colombia con los amigos de Venezuela, aquí no deben haber fronteras ni deben haber límites, aquí deben haber dos países que trabajan mancomunadamente en un fin común de gran prosperidad, sobre todo que Venezuela viene de 3 años de mucha escasez gracias al amigos Guaidó, y nosotros ahora estamos siendo bombardeados por estos empresarios colombianos, estos inversionistas que están invirtiendo todos los días comprando dólares. Desde que eligieron a Gustavo Petro, ya el dólar ha subido 16%. Hoy, por ejemplo, subió 3,1%, se devaluó el peso colombiano. Y yo, viendo esta noticia y lo que están tratando de hacer algunas fuerzas del mar en mi país, Colombia, porque miren, la comida para los animales, las gallinas, se va a encarecer, el tema de los fertilizantes y tantos productos importados que son ingredientes para la canasta familiar. Ahora, yo tengo que pensar también en los venezolanos, amigos del canal, y les digo, miren, esta es una gran oportunidad para que vengan a Colombia, pasen por donde tengan que pasar a comprar productos en Colombia, sobre todo ustedes que tienen dólares. Ahora el dólar pasó la barrera de los 4.500 pesos. Vengan a Colombia y compren productos para que se desquiten de esa famosa bicicleta cambiaria, esa resolución 8 del año 2000 que tanto perjudicó al país venezolano, que tantos billetes de 100 bolívares, eso lo sacaban por toneladas en containers. Pero enfocarnos en el tema de Rusia, esto es algo sensacional para estos habitantes rusoparlantes. Y el ofrecimiento del día de hoy, a diferencia del de mes de mayo, que permitía a los habitantes de Zaporilla, de Kherson, acogerse al tema de este pasaporte, que solamente era para las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, hoy en día es para todo el país. ¿Cómo será la ira de Zelensky sabiendo de que hay habitantes en Kiev, en lugares alejados en la parte occidental de su país,
que se van a acoger a esta propuesta, de este pasaporte fast, muy rápido, fast, very fast, que está ofreciendo Vladimir Putin. Esto obviamente no solamente les van a entregar el librito del pasaporte, sino que esto viene con una cantidad de ofertas de subsidios, el tema de la pensión, de ayudas a las familias. Esto es un gana-gana para Rusia. También, obviamente, hombres que estén en edad de prestar servicio militar, ya con el pasaporte, con la ciudadanía de Rusia, lo van a poder hacer. Desde acá estoy leyendo perfectamente y aún desde más lejos. No sé si me siguen escuchando. Aquí estoy prácticamente a 1 metro de distancia de la pantalla y estoy mirando perfectamente los comentarios. El de Giovanni y el gobierno colombiano son unos hijos de Santander. Sí, mira, y qué bueno que el gobierno nuevo de Colombia investigue el tema de a dónde fueron a parar estos dineros, porque estos dineros eran para los venezolanos. Y por ende, una vez que Gustavo Petro identifique a dónde fueron a parar estos dineros, deben ser entregados en su equivalencia y por partidas iguales a cada uno de los ciudadanos de Venezuela que están hoy en día en territorio de mi país, Colombia. Como también por este canal voy a investigar quiénes son los amigos que están contribuyendo a que suba tanto el dólar porque están afectando a un gobierno que todavía no ha llegado a su mandato, llega apenas el 7 de agosto. Miren que la guerra, la malicia, el odio, inspira a muchas personas a hacer, por ejemplo, lo que están haciendo en Colombia en el día de hoy. Todo lo importado. Mire, la gente que tenía préstamo en Estados Unidos, que los tomaron de buena fe, ahora les subió tanto que cómo van a pagar esos intereses. La deuda colombiana en dólares va a ser castigada por esto que están haciendo algunos comerciantes, inversionistas en Colombia. El dominio del territorio es justificado y apoyado por las acciones que está haciendo en este momento el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Dar pasaportes, dar nacionalidad, darle ese sentimiento de pertenencia a ciudadanos que desde el 2014 han sido castigados por el mismo gobierno de Ucrania. ¿Será que esto no lo saben el gobierno de Polonia o de Alemania o de Francia o los amigos de Finlandia y de Suecia o de Canadá? Trudeau ya en Canadá, cuando se disfrazaba de color negro su piel, ¿no? De pronto, después, cuando fue presidente, no se enteraba de lo que ocurría en el 2014 en Ucrania. ¿Cómo es que estos hombres con tanta inteligencia y experiencia quieren que esos años 2014 al 2022 desaparezcan de la historia? Mire, y esta medida adoptada por Vladimir Putin el día de hoy, creo que es una de tantas que vienen en caminos. No solamente se conquista, se gana una guerra, ganando ovaciones de los parlamentos del mundo. No solamente se gana una guerra permitiendo la entrada de armas tipo HIMAR de largo alcance. Las guerras se ganan también de otra manera. Se ganan con gestos pacíficos como el que está haciendo Vladimir Putin, porque precisamente es la población de un territorio la que tiene mucho que ver con el tema de la soberanía. La población es la que vota, la población es la que elige. Y a esta gente de Ucrania no los están obligando a tomar un pasaporte, a recibirlo en ningún momento. Le están poniendo un arma en la sien. Ucrania tiene que respetar esta posición, este ofrecimiento de parte de Rusia. Y esto a mí se me ocurre que es algo tan sumamente veloz. Yo escuché un comentario en Canadá, por ejemplo, desde hace 6 meses. Tienen la gente haciendo cola para 500,000 pasaportes. Una potencia mundial. Trudeau. Y ahora Rusia, en prácticamente en meses, tiene disponibilidad a su disposición miles de pasaportes y todo el que quiera. No tiene como requisito sino hablar ruso y demostrar que se puede sostener. Ahí no le están especificando que tiene que tener millones para pagar una universidad de $50,000 en los Estados Unidos. ¿Qué tal si Estados Unidos hace lo mismo con los habitantes de México
¿O por qué los Estados Unidos no hizo lo mismo con los habitantes de Ucrania que está ofreciendo Rusia? ¿O por qué el presidente Zelensky no ofreció pensiones que antes se las ha quitado a los habitantes de esta zona de Donetsk? Nadie está obligando al pueblo de Ucrania. La pregunta que me hicieron ahora, unos amigos que estaban acá antes de hacer el video, es: ¿qué va a pasar en esas zonas de Ucrania donde van a haber habitantes con pasaporte ruso y van a haber habitantes con pasaporte de Ucrania? Pues con toda seguridad, Rusia no los va a atacar, porque si Rusia estuviese interesada en acabar con los seres humanos de Ucrania, ya hubiesen acabado con todo el país. ¿Cuánto tiempo está Rusia detrás de ese 20% del territorio ucraniano? Casi que más de 5 meses. ¿Acaso Rusia ha atacado el parlamento ucraniano? ¿Ha ido con 3.000, 4.000, 5.000 soldados, aviones, misiles hipersónicos a sacar a Zelensky de ese búnker? No lo ha hecho y no lo hará, porque Rusia le quiere demostrar al mundo, después de tanto ataque con este tema de la rusofobia, de que estaban todos muy equivocados. Y mientras pasa el tiempo y más seres humanos en Europa se desencantan de esta guerra, y en los Estados Unidos, Rusia se concentra en hacer un ataque compacto de empoderar a esa población de Donbass con todo lo que esté a su disposición de ayudas para resarcir, para que se recuperen estas poblaciones de todo el sufrimiento ocasionado por el gobierno central desde Kiev. Ucrania ahora, lo más, a mí me dio risa en el día de hoy, es que le dicen envían un mensaje a los habitantes rusoparlantes que miren, ahora Rusia les pide pasaportes y no están cumpliendo con el acuerdo de Minsk, cuando fue la misma Ucrania la que incumplió. Porque en este acuerdo entre Rusia y Ucrania, el compromiso era la protección a los habitantes de Donbass. La protección, el no atacarlos. Y una vez que se firmó el acuerdo, empezaron precisamente a hacer todo lo contrario. A atacarlos, a atacar a esta población, Luis Herrera. Somaira Witchcroft, muy buenas noches. Maritza Reyes, estoy leyendo perfectamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es poder hablar y leer para poder contestar sus preguntas. Ucrania incumplió el acuerdo de Minsk. No es esta la hora para que los emisarios de Zelensky desde Ucrania vengan a hablar de acuerdos, o que la OTAN venga a hablar de acuerdos cuando los incumplió todos, como incumplió el acuerdo de Budapest, como lo de Estados Unidos le ha incumplido a Ucrania cuando dice que hará hasta lo último por protegerlos, por proteger a ese país, y precisamente está haciendo todo lo contrario al no crear los mecanismos para que esta guerra cese y se termine. Simplemente quieren alargar la guerra para seguir fabricando más armas. La estrategia fantástica es que ya Ucrania, a estos habitantes con pasaporte ruso en territorio ucraniano, bajo el control de tropas rusas, no puede intentar hacer ataques, porque ahí sí va a recibir, como les advirtió el gobierno de Rusia, ataques de más impacto, posiblemente ataques tácticos nucleares. Y eso lo sabe Zelensky al pie de la letra. Miren que lo que hizo Putin el día de hoy es toda una genialidad. Los padres, los hijos, los abuelos de origen ruso que viven en estas regiones deben estar felices, porque ese pasaporte no solamente les da acceso a beneficios, sino a derechos de protección, porque ese pasaporte precisamente les brinda seguridad, y la seguridad tiene muchas facetas, y esto se los va a demostrar Rusia al gobierno de Kiev en caso de que tomen la equivocada decisión al retomar control de Lugansk, por ejemplo, que es lo que dice
lo que dice Zelensky en el día de hoy, que es parte del próximo video que voy a hacer, de cómo piensan tener 1 millón de soldados para retomar la zona de Donbass. ¿Qué tan equivocados están? Y están diciendo que Rusia odia a Ucrania. Y miren qué tanto los odia que está ofreciendo nacionalidad. ¿Qué país del mundo ofrece nacionalidad de una forma tan expedita, tan rápida, tan very fast, fast? Y esto es un procedimiento simplificado. O sea que usted, si habla ruso o vive en Ucrania y tiene forma de demostrar que tiene cómo depender de sí mismo, le dan su pasaporte. 720.000 personas en la zona de Donetsk desde el año 2019 hasta hoy en día ya tienen su pasaporte. Hoy en día, esto que ha hecho Putin, esta muestra de apoyo directo, cumpliendo su palabra, como alguien dijo en el pasado video, como buen gallero, cumplidor de su palabra, Putin está demostrando ese amor, ese respeto, ese cuidado que tiene por los habitantes que hablan ruso, los rusoparlantes que viven en territorio ucraniano. Leticia Gómez, buenas noches, muchas gracias. Eva Martínez, Zelensky le odia y digo que Putin ni habla. Saludos, llegué tarde. Panda Dampa, buenas noches. En todo caso, que sea este un ejemplo para todos los gobernantes del mundo, sobre todo para el próximo presidente ya elegido, presidente Gustavo Petro, que no les dé a los habitantes de Venezuela como este gobierno actual papelitos, no, que les dé nacionalidad, sobre todo a los que ya están viviendo en Colombia. Agradezco mucho su visita y los espero en el próximo. Por favor, dejen correr la publicidad. Muchas gracias. Saludos, mucho ánimo y fuerza.